Ahora vamos a presentar al diputado Rodolfo Joar y al Luciano Orellano, que tenemos el gusto de que nos visite acá en el estudio de Radio Independencia. Rodolfo, bienvenido. Luciano, gracias por visitarnos. ¿Cómo andan? No, gracias por la invitación a vos y preocupados andamos. ¿Preocupados por qué, Rodolfo? Porque por todo lo que está pasando, más lo que vimos anoche del discurso del presidente. Ustedes en el comunicado, recién lo estábamos comentando, diputado, hizo un comunicado del Frente Chaqueño en respuesta al discurso que dio el gobernador Leandro Esdero, y ustedes le achacaban al gobernador chaqueño que hizo mucho foco en lo que recibió de la gestión de Capitanich, pero no habló nada de la gestión de Milei. ¿Por qué sostienen esto? Porque le cuento una infidencia. Yo traté de contactar a un funcionario importante del gobierno provincial. Me dice, no, mirá, para responder ese comunicado del Frente Chaqueño, y me dice, no, llamalo al vocero presidencial, a Manuel Adornis, me dice, porque el comunicado habla de Milei, no habla de nosotros. Bueno, sería importante decirle al amigo que la provincia del Chaco depende de su presupuesto del 86% de la coparticipación federal. Y sabe bien que el gobernador tuvo que ir a hacer una serie de maniobras en Buenos Aires, prestarse algunas maniobras para que le dieran 40 millones de dólares para pagar el vencimiento que tenía de la deuda. Entonces, ¿cómo no vamos a plantear en una provincia como la nuestra, economía regional y con este tipo de estructura presupuestaria, de una política que arrasa con las economías regionales y plantea toda una política particular de recortes para las provincias que ya están golpeando de una manera alarmante? Está, como decíamos también, Luciano Orellano. Leíamos el libro Argentina se desangra o sangra por las barrancas del río Paraná. Y hay otro libro que va por el mismo lado de Luciano Orellano, que tiene que ver con crónicas soberanas de la patria herida, que me parece interesante. Este no lo leímos, el otro libro sí, y me parece interesante, Luciano, y agradeciéndote la visita. Me gustaría ahondar respecto de esto de que Argentina sangra. ¿Es consciente por ahí la población argentina respecto de lo que sucede en esa mal llamada hidrovía Paraná-Paraguay? ¿Y por qué es clave que lo sepa para conocer, para indagar respecto de las cosas que van pasando y por qué eso debería importarle a gran parte de la sociedad argentina? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con Rodolfo y de esta querida provincia que queremos, que amamos, que somos parte de ese litoral profundo del interior. Y bueno, sí, te lo podría decir, Argentina sangra por la barranca del río Paraná, y lo podríamos resumir en que fluyen los manantiales de la riqueza en toda la cuenca. En los últimos 40 años se multiplicaron por 4 todas las cosechas. Para tener una dimensión de esta unidad productiva que es la Cuenca del Plata, ¿no? Es decir, eso representa esa Cuenca del Plata que involucra Brasil, parte de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, representa el 40% de la seguridad alimentaria del planeta. Entonces, es decir, el primer productor de la proteína del siglo XXI es esta cuenca, que es la soja, ¿no? Entonces nunca fluyeron tanto los manantiales de la riqueza y la proteína y de alimento sobre esta cuenca. En el mundo, el déficit que tiene el mundo son 600 millones de toneladas en materia de proteína vegetal, ¿no? Y esto, de este río, estas 3.442 kilómetros que llegan hasta el corazón de América del Sur, de alguna manera, y esta unidad productiva que es la Cuenca del Plata representa 350 millones de toneladas. ¿Se entiende? No hay reunión ni de los 2 ni de los 7. Cuando hablo de los 2, de China y Estados Unidos, ni de los 7 ni de los 20, donde esto es un tema de carácter estratégico a escala global, que es la política global. Entonces, una interpelación a los argentinos, el título. Una Argentina inmensamente rica, donde fluyen los manantiales de la riqueza. La pregunta sería, ¿cuál es la razón de tremenda desigualdad? ¿Cuál es la razón
que hoy, por un lado, digamos, tremenda pobreza, 50.000 comedores, es decir, reina soberano la desigualdad, la injusticia. No somos pobres, nos hacen pobres y nos están haciendo más pobres, ¿no es cierto? Entonces una interpelación, y aquí podemos entrar en la respuesta de todo este tema, cuáles son las causas de carácter histórico, estructurales, etcétera. Ajá. Luciano, ¿y por qué? Porque yo, por ejemplo, leía, buscando archivos, antecedentes acerca de la hidrovía Paraná-Paraguay, anteriormente al gobierno de Mauricio Macri tuvimos un gobierno que se definía como nacional y popular, pero sin embargo en diciembre del 2014 se tenía que renovar la licencia para conceder a los administradores privados de la hidrovía Paraná-Paraguay, y ese gobierno aparentemente nacional y popular terminó concediendo la renovación de la licencia a los administradores privados de esa hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Por qué no se pudo estatizar? ¿Por qué no se pudo por ahí hacer el estado de ese caudal importante de circulación, como usted lo dice, de un importante sector productivo del país y de la región? Si todos estos fenómenos, siempre le voy a decir dos frases, no se pueden analizar por el ombligo. Usted tiene que ubicarse en qué lugar tiene el mundo. Y en el mundo, es decir, desde los vikingos para acá, a los pueblos, a la nación, donde hay países libres y países esclavos, o países dominadores o dominados, entonces te controlan a través de las aguas fluviales y marítimas. Nuestra soberanía, aunque vivamos de espalda, el 63% de nuestra geografía es agua, y tenés uno de los ríos más importantes del mundo. Entonces, una interpelación a la Argentina: ¿cuál es la razón por la cual la Argentina no controla ni administra su río? Esto no existe en ningún lugar del mundo. Si usted mira el Mississippi, que es la mitad de nuestra cuenca, porque este río es un río que tiene estos 3.542 kilómetros, que además lo puede navegar los 365 días, que para igualar al Paraná necesita 2 barcazas del Mississippi, que entran buques de 60.000 toneladas, 500 kilómetros adentro de la mitad del continente. ¿Se entiende? Esto es una particularidad, un privilegio que tenemos los argentinos. Entonces, yendo a la pregunta, todo el mundo volvemos a lo mismo, el interés que tiene esto. Es decir, es irracional, suena ridículo que estemos discutiendo si los argentinos, ¿no es cierto?, tenemos que tener el control y la administración donde circulan 120.000 millones de toneladas. Pero esto está unido a otro problema. Se habla de la casta. ¿Y por qué no hablamos de que 1/3 todos los años se roban las cosechas? Este libro habla de la planificación tributaria nociva del saqueo. Y explicamos cuáles son los instrumentos científicamente. Es decir, primero tienen autodeclaraciones juradas para que la gente entienda. Es decir, cuando hablamos de la corrupción y de la casta, no nos referimos a estos 7 u 8 empresas, la mayoría extranjera, que tienen la soberanía del comercio exterior, como por ejemplo COFCO, China, o ADM, Bunge. ADM no la conoce la gente, conoce a Cargill o conoce a Bunge, que es de los Estados Unidos, pero es más importante que la Cargill de Estados Unidos. Dreyfus de los franceses. La Argentina no decide a quién le vende, cómo le vende, cuándo compra, y de ahí se deriva otro problema, la soberanía de la moneda, ¿no? Entonces, si esta cuestión del río es un tema, suena ridículo, absurdo. Es decir, el Mississippi, por ejemplo, lo controla el cuerpo de ingenieros de la Marina de los Estados Unidos. Es una cuestión de Estado, es una cuestión ni siquiera de comercio. Es un tema de defensa, de integridad territorial, fluvial o marítima. Entonces, el cuerpo de ingenieros de la Marina de los Estados Unidos, ¿no?, tiene el control de esto. Incluso ese cuerpo tiene 37.000 hombres para colonizar todos los países del mundo. Y entonces, bueno, es decir, no se puede separar semejante de qué estamos hablando, la importancia estratégica que tiene de carácter global, que todo el mundo la quiera
y que los argentinos renunciemos a esto. ¿Se entiende? Sí, no, se entiende perfecto. Rodolfo, ¿por qué renunciamos los argentinos a esto, como dice Luciano? ¿Renunciamos adrede? ¿No lo conocemos? Para agregar un elemento más, yo creo que a lo que vos planteabas, bueno, había una conciliación con estos sectores que explotaban y había una apertura a otros sectores que no estaban, que se los consideran posibles aliados en la lucha principalmente contra el imperialismo yanqui. Entonces pueden aparecer otros puertos de otros imperialismos, como lamentablemente se ha transformado el imperialismo chino, traicionando la revolución. Y bueno, en esa disputa que algunos entienden que hay que apoyarse con un imperialismo para derrotar a otro que entendemos equivocada, porque mantenemos lo que planteó Belgrano de ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo. Esas equivocaciones y esas concepciones han llevado a lo que vos planteabas de inicio en tu pregunta. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo y creemos que hay que recuperar y que debería manejar el Estado como en otras épocas el comercio exterior, y no que se lo use, como decía Luciano, declarando un tercio menos de lo que tiene que pagar de impuestos, pero además no se sabe ni hay control de lo que llevan abajo, de lo que dicen que llevan. Como se ha descubierto hace poco, inclusive en la vinculación de Vicentín con lo que se ha encontrado abajo de una exportación de maní. Bueno, ahí viene lo de la soberanía, y ahí viene lo de los vendepatrias que quieren liberar este manejo. Y hay algunos que en las contradicciones internacionales creen que la penetración de algunos otros que forcejean con uno va a favorecer. Nosotros entendemos que nunca eso va a ser así y que tenemos que tener una posición independiente. Bueno, le puedo contar una infidencia a la gente y a nuestros invitados. Una vez, haciéndole una nota por Chaco TV fuera del aire, un ex diputado, ex colega suyo, fuera del aire, cuando yo le insistía todo el tiempo acerca por qué no se estatiza la hidrovía Paraná-Paraguay, por qué no se estatiza, en el aire me respondía con evasivas. Me respondía, sí, es algo que se está analizando. Fuera del aire termina la nota y me dice, che, qué insistente vos con la estatización, cuando el Estado no sirve para manejar estas cosas. Y era un diputado que pertenecía al oficialismo de ese entonces, o sea, que respondía a Jorge Capitanich. ¿No hay conciencia por ahí incluso de los propios legisladores que debería defender o que se enarbolan detrás de un concepto nacional y popular acerca de lo que implica el manejo de este caudal importante de circulación del sector productivo como es el río Paraná? Vos sabés que en un programa tuyo dijimos una frase que vos después la levantaste, que es menos Frondizi y más Perón. O sea, hay más planteos desarrollistas buscando las inversiones extranjeras que posiciones que defienden lo nacional y que buscan tratar de ser independientes. Yo creo que eso ha penetrado en la mayoría de los partidos y está en discusión. Eso no quiere decir que no haya sectores que mantienen las banderas históricas de independencia económica, soberanía política, y son precisamente algunos de los cuales han tenido posiciones en relación al acuerdo con el FMI que se opusieron. Bueno, hay que ir buscando en esta compleja realidad internacional y nacional cuáles son los puntos de acuerdo para enfrentar a lo que es el peligro principal. Hoy el peligro principal es la política que está encarnando Milei. Bueno, yo diría que hay que levantar esa bandera y sobre todo una apelación a los jóvenes para que levanten esas banderas, porque son imprescindibles en un momento donde se quiere regalar la patria, se quiere regalar el patrimonio argentino, y hay sectores que no estamos dispuestos. Bueno, tendrán que surgir nuevos dirigentes que se planten con patriotismo, con el coraje que hay que tener, y hay que decir las cosas y ser protagonista con el pueblo de las luchas necesarias para avanzar en ese camino. Uno entiende, en base a lo que está marcando Rodolfo Luciano, y en base a lo que usted transcribe en sus libros, en sus distintos libros, y en relación también comparado, en contraste con lo que decía Javier Milei, en donde uno observaba con cierto estupor, con cierta vergüenza, que cuando, por ejemplo, anoche en el discurso del presidente de la Nación anunciaba el cierre de Telam, mucha gente aplaudía a viva voz como si fuese que estaba diciendo una genialidad, y la pregunta es, ¿por qué mucha gente empatiza con ese discurso disruptivo, pero parecieran ser no tan relevantes cuestiones de fondo, estructurales de nuestro país, que pregona Javier Milei,
¿Y por qué, por ejemplo, esto de la hidrovía Paraná-Paraguay, tener un control del Estado, no prende? ¿Por qué no prende el tema de la deuda externa también para analizar, hacer una revisión, una auditoría en serio respecto de cómo se generó esa deuda, que es sumamente levosa, muchos dicen hasta fraudulenta, pero no prende en la opinión pública mayoritariamente, y sí prende, por ejemplo, cerrar TELAM, eliminar el INADI, entre otras cosas? Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Una, primero, que vivimos en un país profundamente antidemocrático en materia de comunicaciones. Nosotros sufrimos la censura. El tema de la soberanía, su significado, los vínculos en la vida cotidiana de la gente, no es un tema que está instalado en los medios hegemónicos, no es un tema de agenda. Entonces, ese es un primer problema. Acá hablan los que eligen, algunos que hablen todos los días, y sobre todo desde Buenos Aires, y eso lo sufrimos, y también lo sufren, digamos así, incluso otros medios del interior. No, acá hay un centralismo y una cuestión hegemónica de cuáles son las ideas que se difunden. Sí, a esta estructura hay una superestructura, ¿no? Y unas usinas ideológicas que pregonan determinado discurso y contenido que terminan predominando e instalándolo. Ese es un primer tema, ¿no? Que es importante, que necesitamos entonces. Por otro lado, la otra pregunta era, me decía... No, claro, tenía que ver porque prende ese mensaje libertario, sí, y no prende cuestiones que son más esenciales, uno cree. Bueno, yo creo que una es, y luego hay un tema de autocrítica, porque el Estado en sí mismo, tenemos que separar una cuestión, es decir, hay un balance del Estado. Por ejemplo, es decir, tenemos que separar la paja del trigo. Diríamos, yo soy del sur de Santa Fe. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener control en la administración de los ríos y de nuestro comercio, sí. Después viene el cómo y qué manera, son dos cuestiones distintas. Y en este proceso ha habido mucho también nacionalismo claudicante, ¿no? Mucho progresismo claudicante. Vos no podés explicar por qué llegaste acá si no somos sinceros, si no somos honrados, si no somos honestos, y decimos que hay cosas que se han hecho muy mal, ¿no? Y que usan el Estado, digamos, administran las dependencias, los imperialismos, gestionan, ¿no? Y negocian en forma permanente la declinación de nuestra soberanía, que ha tocado fondo, ¿no? Entonces, hay que hundir las dragas que tenemos para abrirle paso, y se hace desde el Estado para abrirle paso a las empresas extranjeras. O sea, el Estado en sí mismo, por sí mismo, ¿no? El Estado está atravesado por todos los problemas de la sociedad, de cualquier... pero el problema son dos cuestiones. Una, el cómo, ¿no? De qué lado tienen que estar las cosas, sobre todo porque la Argentina no tiene salida, si no posee la riqueza, no la administra, no la organiza, si no la planifica a corto, mediano, largo plazo. Si vos no controlás el litio, si vos no controlás nuestro litoral marítimo, la soberanía no se proclama, se ejerce. Entonces, estas cuestiones, si vamos a hablar de qué cosas instalan los medios, acá hay, ¿no? que uno en el materia de la comunicación y la cultura general, que pregonan estas clases dominantes para dominar. ¿Y quién tiene esos instrumentos? Y lo otro, el Estado. Yo agregaría una cosa. Hay varios conceptos de Estado. Por ejemplo, si el Estado somos todos. El Estado nos protege, o el Estado está súper agrandado por burócratas que han sido acumulados por cada uno de los gobiernos, lo cual es verdad, y no resuelve la mayoría de los problemas. No resuelve bien la salud, no resuelve bien la educación. O sea, describe una serie de cuestiones objetivas, pero el Estado no somos todos. El Estado se fue conformando a lo largo de la Argentina desde la Revolución de Mayo, donde hegemonizaron los terratenientes. Ese grupo de 200 familias que tienen la mayoría de la tierra y que fueron imponiendo un tipo de Estado que sería la justicia y las fuerzas armadas y represivas, que van a garantizar que haya justicia para esos sectores minoritarios.
En esa lucha después electoral de distintos gobiernos hay una pugna entre esos sectores minoritarios. Si vos querés, la disrupción de ese proceso principal fue la aparición de General Perón y sus gobiernos, que fueron tirados por un golpe de Estado. Ahora, ese Estado ha crecido y la gente ve que es inoperante, y él dice está en contra. Nosotros estamos en contra del Estado así como es, porque el Estado conformado por las clases dominantes. Pero nosotros queremos que haya un Estado que represente al pueblo, y para eso hay que hacer un proceso de grandes luchas libertarias, de verdad, para enfrentar este tipo de estructura. Pero con un tipo de gobierno, con un tipo de democracia directa, donde el pueblo pueda tener formas participativas que no significan elegir un diputado, un senador, un gobernador, un intendente 4 años, un senador más. Que sea la posibilidad de cambiar al que no responde a lo que tiene que responder. Y un Estado en todo caso más chico, nacional, pero más extendido territorialmente y democratizado en la participación popular. Entonces, nosotros somos críticos desde este punto de vista de los intereses de la mayoría. Él es crítico para ponerlo al servicio de la minoría que quiere beneficiar, por ejemplo, con los 10 puntos que lanzó con el pacto del 25 de mayo, que en todo caso es un tema que si lo querés lo podemos charlar. No, pero sí, en relación a este Estado, nosotros estamos en contra de que haya un Estado para la minoría. Después hay una discusión. Te dice, él quiere que haya menos, entonces la salud, encárgate vos, la educación también, y no. En esta circunstancia, mientras se lucha para cambiar esto de fondo y estructuralmente, tiene que haber más participación del Estado para dar respuesta a las necesidades que crecen, porque precisamente no se tocan los intereses de la estructura de este país. Se cobra el 40% de arriendo, lo que tiene la tierra, en el 70% de lo que se produce en la Argentina. Entonces eso es el primer punto de la incidencia en lo que es la inflación y la incidencia de los precios. Claro, Luciano, en esto que marca el diputado, él dice, más y mejor Estado. ¿Cómo se hace para alcanzar eso cuando por el otro lado tenemos un presidente que es el jefe del Estado, pero a la vez dice el Estado es una organización criminal? ¿Cómo se hace para tratar de buscar algún tipo de equilibrio en base a esto? Bueno, no sé. Yo creo que estamos buscando... Es más para un psicólogo, ¿no? Que otra cosa esto. Sí, no. Yo creo que, bueno, si tomamos algo de opinar un poquito más de la coyuntura, la situación es dramática. Es decir, lo que hubo anoche fue una reafirmación de un rumbo de ajuste y de entrega y de desmantelamiento de la soberanía nacional. Y esto por una boya, el 25 de mayo. Mira, yo vengo del interior. Los argentinos tenemos 850.000 pymes. Es el 80% del mercado interno. Y eso depende el 70% del empleo, ¿no? Entramos en una fase en 2 meses, ya entraron en un proceso de crisis, algunas declararon de 30.000. Es decir, se ha puesto al orden del día el problema del mercado interno, la producción nacional, el consumo nacional. Si se está empujando la Argentina al abismo, una recesión brutal que quiebra las economías regionales. Tenemos 38 economías regionales que entraron en un proceso de recesión, de tremenda preocupación. Entonces, hay muchos mundos de las ideas, pero cuando vamos a la realidad nos encontramos que tiene que haber una política que atienda a este problema. Por ejemplo, plantea este señor, ¿no es cierto?, en materia tributaria te dijo, en materia tributaria, si él quiere reformar el Estado, que reforme la aduana, la AFIP, y que pare que nos roben 7.000, 8.000 millones de dólares todos los años las empresas extranjeras, que no la mencionó. Bueno, ahí está la casta. En materia de la tierra, vos sabés que el 70% de la tierra de carácter latifundista, terrateniente, no trabaja la tierra, son parasitarios, viven de la renta. La renta en la Argentina son 10.000 millones de dólares. Están exentos de impuestos en materia tributaria. Si querés, podemos seguir, digamos así, en materia de la cuestión tributaria. Y lo otro, plantea, volviendo a la pyme y al mercado interno, la producción nacional, el empleo, el desarrollo, las 35 economías regionales, habla de liberar absolutamente el mercado de importaciones, de regularlo totalmente. Eso implica
en un mundo que está en guerra comercial, monetaria, implica que no quede una sola pyme nacional. ¿Se entiende? Entonces estos son los temas detrás de estas frases, están los problemas concretos. Si el rumbo va a ser destruir, ya lo dice la Cámara Argentina de Comercio, que 1/3 de las pymes, ¿no es cierto?, van al abismo. ¿Y de esto qué? Y vamos a reabrir indiscriminadamente las importaciones. Mira, Inglaterra, si se quiere hablar de liberalismo, se hizo con proteccionismo. Ningún país se desarrolló industrialmente, científicamente, ¿no es cierto?, que es el gran drama que tiene la Argentina. La Argentina no tiene un problema de desempleo o de pobreza. La Argentina tiene un gran problema, que sí lo tiene, pero tiene un gran problema de un proyecto de industrialización, de defender la industria, el mercado interno, la economía regional, ¿se entiende? Y para eso tenemos que ir a un sistema impositivo progresivo, el que más tiene más paga, y sobre todo si son extranjeros. Pero esta política es chocar de frente. A eso va la Argentina. Luciano y Rodolfo, gracias por la visita. Da para charlar mucho más, pero tengo en línea ya a Alejandro Olmos Gaona, uno de los grandes conocedores del tema deuda externa, precisamente, que durante la semana había hecho un TikTok que me pareció muy interesante, en donde describía y casi que ponía sobre el tapete esto que destacaba el gobierno a partir del presidente Javier Milei, de alcanzar el superávit financiero. Él decía: mirá que el superávit financiero, todo muy lindo, pero generaste en enero una deuda pública de más de 10.000 millones de dólares. Alejandro, buen día, gracias por el contacto. Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Bien, acá estamos hablando con Luciano Orellano, el autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, con el diputado provincial Rodolfo Schwartz, diputado del Frente Chaqueño, hablando un poco acerca del discurso de Milei, y queríamos analizar con usted también en relación a esto que marcaba, ¿no?, que por un lado el presidente se jacta de alcanzar el superávit financiero, pero por otro lado generó en enero una deuda pública en dólares mayoritariamente de 10.000 millones de dólares. ¿Cómo se explica esto? Primeramente, el presidente es un evidente mentiroso, porque no tiene la menor idea de lo que son las cifras históricas. Esto de que, primero, ayer no dijo nada nuevo, porque es un poco lo que venimos conociendo desde hace tiempo. Y cuando habló de los 100 años de decadencia, es una frase que repite permanentemente, igual a la de Macri fue más prudente, dijo 70 años, es desconocer lo que pasó desde 1923 en adelante. Y una de las cosas significativas y escritas sobre el tema es que precisamente a partir de 1923 empezó YPF a constituirse en una de las petroleras más importantes del mundo, con un simple aporte oficial de 8 millones de pesos, y que durante la gestión de Mosconi y después durante la gestión de Silveira, que increíblemente fue del 32 al 43, es decir, YPF se convirtió en una de las empresas más importantes del mundo, siendo absolutamente estatal. Pero bueno, más allá de las imprecisiones, de los errores, de los insultos del presidente, de todo este acting que hace permanentemente, acá hay realidades. O sea, todos los medios, grandes medios, festejaron el superávit financiero de 518.000 millones de pesos. Y nadie dijo una palabra de los 10.662 millones que aumentó la deuda de enero, a lo que se suma que hace 3 días el ministro Caputo emitió un bono por 5 billones ajustado por SER y 2 bonos, uno por 6.000 millones de dólares y otro por también 6.000 millones con vencimiento, uno en 2025 y uno en 2026. Debo aclarar que esos bonos emitidos por Caputo fueron autorizados por la casta, porque fueron autorizados en el presupuesto 2023, que autorizó un endeudamiento de más de 35.000 millones de dólares. Entonces, demonizamos a la casta, pero usamos lo que hace la casta. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Y por otro lado, yo recién estaba escuchando al que estaba opinando, hablando sobre el tema de las pymes y todo lo demás, y por supuesto no puedo sino suscribir lo que dijeron. Es decir, Milei ayer planteó un panorama notable de lo que había ocurrido en los 82 días, pero no dijo una palabra de cómo cayó la industria pyme, de cómo cayó la capacidad instalada de la industria, de la inflación que, claro, se la adjudica, por supuesto, al gobierno anterior, y además de una licuación descomunal de salarios y jubilaciones, porque aquí la realidad es que al que se ajusta no es a la casta, es al sector asalariado, a los jubilados,
a los profesores de las universidades, al sector educativo. O sea, me acaban de comentar amigos míos que las universidades están sin poder afrontar los presupuestos más allá de 2 meses más. Y en algunos casos, como se ha suprimido el financiamiento educativo, el incentivo docente, y se ha suprimido ha habido una serie de recortes, no saben cómo esto va a seguir. Y de esto el presidente no habló nada, como tampoco habló nada de solucionar la pobreza, ni habló nada de proyectos de crecimiento, que es lo fundamental para la Argentina. Ajá. ¿Cómo llegamos a esta historia, Alejandro? Aprovechando que también usted es historiador, conocedor de mucha de la historia profunda de nuestro país, ¿cómo llegamos a tener un presidente liberal, libertario, único antecedente a nivel mundial, y que se autodenomina, se jacta inclusive de ser antiestatista y define al Estado precisamente como una organización criminal? ¿Cómo llegamos a esto? Yo creo que eso es materia de análisis, en algunos casos psicológico y en otros psiquiátrico, porque indudablemente el gobierno anterior cometió errores garrafales, y heredó también un gobierno lamentable como el de Macri. No sé si la gente se cansa. Acá hay una realidad, y yo lo he vivido cuando estuve 4 años en diputado y 6 en el Senado. Hay un divorcio enorme entre la dirigencia política y la gente común. Es decir, la gente común ve cómo la dirigencia política utiliza privilegios, hace lo que se le da la gana, y cuando Milei habla de eso, indudablemente dice la verdad. Lo que no dice es que su planteo es favorecer a los grupos concentrados, porque de esos no habla. Y les voy a dar un ejemplo. En 1984, el Banco Central le informó a la Justicia Federal que la deuda estatizada por los privados era de 23.000 millones de dólares. Deuda que a través de una auditoría que ordenó hacer Alfonsín los primeros meses de su mandato, demostró que eran fundamentalmente deudas ficticias. Esos 23.000 millones favorecidos a los privados en el 83 representan hoy 156.000 millones de dólares. Y a esto se suma otra investigación que se hizo, que también está en la Justicia Federal, por la cual el Banco Central favoreció al mismo conjunto de empresas privadas, que en 1990 era de 70.000 millones de dólares. Esa cifra actualizada hoy da 256.000 millones de dólares. De eso no hablan los medios, de eso no habla el presidente, de eso no hablan todos los que defienden el capital privado. Entonces, claro, con un país que privilegia siempre un solo sector, con un país donde los que tienen el poder económico jamás van a sufrir ajustes, porque ellos viven bien con inflación, sin inflación, con impuestos o sin impuestos, porque tienen la manera de zafar permanentemente, es decir, y no hay posibilidades de que esto funcione, ¿no? Yo recién me acordaba de un delincuente probado como Luis Lewis, que se apropió de una propiedad pública, que compró tierra violando la ley y sigue hoy ocupándola violando la ley. Yo lo denunció a la justicia diciendo, señores, declararon la prescripción de la causa, pero en este momento la sigue violando y no pasa nada. Hay un gran amigo que murió hace poco tiempo, el fiscal Federico Delgado, que se cansó de pedirle a jueces, al Procurador General de la Nación, acciones legales contra todo este conjunto de personajes, y se estrelló contra la pared. Insólito. Ahora, lo último, Alejandro, y aprovechando la deferencia de habernos atendido, quisiera apelar a su experiencia, que usted fue asesor en su momento del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, y Ecuador es uno de los pocos países dolarizados, que dolarizó su moneda. ¿Qué se le puede esperar a nuestro país si viene la dolarización que pregona el presidente Javier Milei? Bueno, ayer Milei guardó silencio sobre la dolarización, porque me imagino que se da cuenta que va a ser muy difícil de instrumentar, pero lo que pasó en el Ecuador al principio fue una verdadera tragedia, una licuación gigantesca de salarios, crecimiento exponencial de la pobreza. Claro, es decir, con el por otro lado hay una cuestión fundamental que aún hoy está vigente, y es que cuando un país dolariza pasa a depender del país que emite los dólares, en este caso el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, el país pierde su autonomía monetaria, que es uno de los emblemas de soberanía, aunque por supuesto esto de la soberanía veo que tampoco le importa al presidente Milei, porque jamás ha nombrado eso. Ahora, el problema que tiene Ecuador hoy es que ahora con la dolarización prácticamente la inflación es casi inexistente. Entonces, cuando yo me preguntaba por qué no se cambia el sistema, me decían
que la gente en general se ha acostumbrado a esto de tal manera, porque antes con el sucre la inflación era como la Argentina, subía permanentemente, aumentaba, y ahora no, ahora los precios están de alguna manera siempre en el mismo nivel. Entonces la gente común, el kiosquero, el maestro, el empleado, asocia la desdolarización con la estabilidad y no quiere ni remotamente que esto se cambie. Inclusive yo preparé un proyecto para que se dictara una moneda, se creara una moneda alternativa que funcionara paralelamente al dólar para generar confianza, pero no hubo caso. Entonces, y por otro lado, uno tiene que leer quiénes están dolarizados: Panamá, Zimbabue, Ecuador, 2 o 3 islas y nada más. O sea, todo el sistema de alguna manera no tiene nada que ver con esos criterios. Bien, interesante. Gracias por el contacto, gracias por la deferencia de siempre, Alejandro, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, les mando un abrazo. Abrazo grande. Ahí ha pasado Alejandro Olmos Gaona, tal vez una de las personas que más conozca del tema deuda externa. Rodolfo y Luciano, gracias también por participar del programa. Gracias. Que sabemos que tienen una agenda apretada y compromisos a las 11 de la mañana. Bueno, te agradecemos como siempre, Roberto. Y bueno, está invitada la audiencia esta tarde en la Feria del Libro, acá a la vuelta de la radio, en el Centro Cultural Nordeste, a las 20 horas. Se va a hacer la charla debate que se llama De Soberanía y Vende Patrias. A las 8 de la noche, Centro Cultural Nordeste. Así es. Así que no se lo pierdan, esperemos que haya mucha gente y que podamos debatir la difícil situación que atravesamos. Bien, gracias Luciano, gracias. Rodolfo.